un documento de la corriente cepalina en el que se habla sobre el desarrollo y crecimiento en el área rural y la integralidad, a manera de ejemplo, algunos temas relacionados con Chile, pero que no dejan de ser similares a los de nuestros, como toda América Latina tiene similitudes en su producción y en todas sus actuaciones en el área rural. Hay matices, unos más pobres, otros menos pobres, pero generalmente las estructuras vienen a ser muy parecidas. Sheila, le voy a suplicar si usted lo lee porque ya tengo un poco agotadita la garganta. Voy a presentar el documento a efecto de que podamos leer. Con mucho gusto, licenciado. ¿Está bien de ese tamaño? Sí, sí, gracias. Ok. Miren el contenido, el excelente contenido que tiene este documento. Desarrollo de las áreas rurales y desarrollo agrícola, la agricultura base inicial del desarrollo rural, el entorno macroeconómico e internacional y su efecto sobre el sector agrícola, visión futura del sector agrícola chileno, desarrollo territorial para producir convergencia, desarrollo rural no agrícola, o sea, la integralidad de un modelo que no solo involucra la agricultura como motor básico, pero desde luego también el desarrollo de micro, pequeña y mediana empresa, esquemas de combate de producción de productivo a la pobreza y las conclusiones, el desarrollo agrícola estable, desarrollo territorial equilibrado, desarrollo de actividades rurales no agrícolas de MIPYME, programas de combate a la pobreza rural, programas de desarrollo de áreas. Bien, entonces vamos a proceder. Vamos a ir interrumpiendo, Sheila, a efecto de ir sacando de duda a los colegas. El resumen les va a dar un acercamiento, un close-up de qué vamos a estar viendo en el documento. Miren qué bonita su integración. Es parte también de la redacción que debemos aprender a hacer. Por favor, Sheila. Claro, con gusto. El combate a la pobreza rural es esencialmente un esfuerzo por lograr un desarrollo económico del territorio en que se concentra la pobreza, por lo que se requiere contar con un sector agrícola fuerte y pujante. En este contexto, una estrategia de desarrollo para áreas rurales debe considerar el desarrollo agrícola, territorial, de actividades rurales no agrícolas y de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como el uso de programas de combate productivo a la pobreza. Un desarrollo agrícola estable requiere de políticas económicas que no tengan sesgos antiagrícola ni antiurbano. Con respecto al desarrollo territorial, existen tres elementos estratégicos que apunten a que sea más equitativo. El primero es equilibrar el campo de juego para las inversiones. El segundo es la elaboración de una estrategia participativa del desarrollo del territorio. Y el tercero, la necesidad de potencia de potenciar las diversas formas de capital existentes en la localidad, físico, humano, social y cívico. Para lograr el desarrollo de actividades rurales no agrícolas y el fortalecimiento de MIPYMES, se hace necesario mejorar la conectividad de las áreas rurales, así como potenciar la calidad del recurso humano existente, con el fin de incrementar la presencia de la agroindustria en los sectores. Sería necesario buscar compensaciones al incremento en los costos de transacción y reducir el riesgo de incumplimiento de los contratos. Por otro lado, el desarrollo de actividades menos tradicionales, tales como el agroturismo y la artesanía, requieren de sistemas de promoción y comercialización. También se debe dar énfasis al desarrollo de sistemas financieros orientados a estos clientes. Finalmente, y en relación con los programas de combate productivo a la pobreza, la experiencia internacional indica que su institucionalidad, su diseño y su implementación son de gran importancia. En los aspectos institucionales, la descentralización a través de un mayor rol del municipio, así como una estructura con claras responsabilidades y subcontratación en aquellos componentes donde no tenga los conocimientos técnicos suficientes, son temas claves. El diseño de los programas debe ser simple, con componentes flexibles.
La implementación del programa debe iniciarse con una etapa de puesta en marcha con algún componente de gran atractivo. Lograr un adecuado nivel de descentralización a través de acercar los programas a las comunas es otro aspecto de gran importancia. Los proyectos, en tanto, deben basarse en un diagnóstico y planificación territorial, dando importancia a los aspectos tales como el fomento organizacional, el cofinanciamiento y la racionalización de subsidios y una estructura efectiva de la participación de los usuarios. Los proyectos deben nacer de las demandas de los beneficiarios, por lo que los comités de desarrollo local y los agentes articuladores adquieren un rol clave. Desarrollo de las áreas rurales y desarrollo agrícola, la agricultura, base inicial de desarrollo rural. Salvo en zonas de alto potencial minero o turístico, no hay desarrollo de las áreas rurales, sin desarrollo agrícola. Por lo tanto, el contar con un sector agrícola fuerte y pujante es una condición necesaria, aunque no suficiente para el desarrollo rural. Forzar el desarrollo rural con incentivos a la instalación de enclaves industriales o de otro tipo, incluso turísticos, a la Mezzogiorno italiano, ya demostró su fracaso por los escasos entrenamientos productivos y de empleo que generaban. Es posible examinar otros esquemas de fomento a actividades descentralizadas en regiones, pero normalmente ellos deberán estar ligados inicialmente al sector productor primario, para así generar un crecimiento autosostenido. Esta afirmación se basa fundamentalmente en la agricultura, que es un sector generador de fuentes de encadenamientos productivos. A diferencia de la creencia tradicional, la agricultura moderna, por revolución verde, es uno de los sectores con mayor grado de encadenamiento productivo. Por ejemplo, el sector agroalimentario en los Estados Unidos es uno de los mayores facturadores junto con la industria automotriz. En países de nivel semejante de desarrollo que Chile, por cada peso adicional producido por la agricultura se generan 2,6 pesos de actividad en otros sectores. La agricultura es entonces la punta de lanza del desarrollo local autónomo. Sin embargo, para que este se produzca es necesario además que se cumpla una serie de condiciones a fin de que esta mayor actividad generada quede principalmente en la localidad y no se concentre en las grandes ciudades. Existen dos actividades que se pueden considerar como verdaderos subproductos de la agricultura y que pueden desarrollarse paralelamente con ella. Estas son el agroturismo y la artesanía. La primera aprovecha el entorno natural en que se desenvuelve la explotación agrícola para satisfacer una creciente necesidad moderna. El contacto con la naturaleza y la nostalgia por las raíces rurales de buena parte de la población urbana actual. La segunda aprovecha la disponibilidad de tiempo libre que deja una actividad esencialmente estacional como la agrícola. No es casualidad que la primera actividad artesanal mundial relacionada con la vida rural, las alfombras orientales, se haya desarrollado en naciones que cuentan con un entorno medioambiental agrícola de bajo rendimiento semejante al existente en el norte chico chileno. El entorno macroeconómico e internacional y su efecto sobre el sector agrícola. Visto entonces lo crucial que es el desarrollo del sector agrícola para un desarrollo económico territorialmente descentralizado, será necesario examinar las principales condiciones extrasectoriales para lograr un crecimiento agroeconómico estable. El sesgo antiagrícola. Es un hecho abundante circunstanciado el permanente sesgo en las políticas públicas de los países subdesarrollados contra la producción agrícola y los habitantes rurales. De acuerdo a Lipton 1977, este sesgo urbano es, en el fondo, resultado de los mayores costos de transacción que se deben enfrentar en las zonas rurales. Ello repercute en la mayor facilidad de articular el poder político efectivo en las zonas urbanas que en las rurales. De allí se derivan políticas y decisiones de inversión pública que tenderán necesariamente a favorecer en mayor medida los sectores urbanos. Ello incluye no solo las inversiones en favor de las áreas urbanas, sino sobre todo la discriminación más devastadora para los ingresos de los habitantes rurales, como es, como es la que se da a través del sistema de precios.
En el ámbito de la economía política o cómo se forman las políticas económicas, surge una paradoja ya que en el sistema de democracia representativa normalmente existe una sobrerepresentación de los sectores rurales en el Parlamento por la imposibilidad práctica de dar una proporcionalidad perfecta, por lo por lo que se esperaría que este sesgo fuera en contrario. Nuevamente, la explicación de esta aparente paradoja estaría en los costos de transacción. La mayor facilidad de la articulación de los intereses para formar los grupos de presión política les dan a los sectores urbanos la ventaja que compensa con creces su menor representación relativa en el Parlamento. Estos mayores costos hacen también que incluso los representantes de zonas predominantes rurales reciban las presiones y planteamientos principalmente de los sectores urbanos de sus circunscripciones. A. La sustitución de importaciones. En la región, el sesgo antiagrícola se manifiesta en la estrategia de desarrollo de sustitución de importaciones, en respuesta a los devastadores efectos de la Gran Depresión de los años 30. Kruger, Schiff y Valdés, 1992, efectúan la cuantificación final de los costos incurridos por el sector agrícola en 5 países representativos de la región debido a estas políticas discriminadoras. Solo entre los años 60 y 80 se determina que el efecto de estas discriminaciones en términos de una menor producción fue el 18% en Argentina, 20% en Brasil, cerca del 10% en República Dominicana y un poco más del 2% en Chile. Al respecto, es preciso destacar que Chile ya había habido un proceso inicial de liberalización de los precios agrícolas a mediados de los años 50, luego hacia mediados de los 60. Finalmente, a partir de mediados de los 70, se produce la liberalización total. Perdón, Sheila. En este tema, colegas, resulta que en los años 60, 70, la política de precios tope del sector agrícola era muy, muy vigente en las economías de América Latina y en otros países. La idea era que todos tuvieran el alcance de llegar a adquirir artículos básicos para su alimentación, pero en detrimento de la rentabilidad de los dueños de los negocios de producción agrícola. A eso se refiere la liberalización, que ya no empezaron a ponerle precios topes a los artículos, sino los dejaron libres. Por favor, Sheila. Muy bien. El efecto de estas distorsiones sobre el empleo llega a niveles del 7 al 9% de incremento, de no haber existido estas acciones públicas. Este efecto repercute directamente sobre los patrones de poblamiento obtenidos, forzando una migración rural-urbana más acelerada que la que habría ocurrido sin estas distorsiones. B. Liberalización con apreciación cambiaria, el sesgo y la financiarización y de la transnacionalización. Los programas de liberalización de mercado interno y externos y de retirada estatal y privatización implementados en Chile a partir de mediados de los años 70 y el resto del mundo luego de la crisis de los 80 tendieron a eliminar estas distorsiones. Así los mercados comienzan a operar incluso en los rubros agrícolas sin fijaciones de precios ni distorsiones mayores al comercio. Uno de los implícitos que habían tras estos programas era que la liberalización de mercados, en un contexto anterior de sesgo antiagrícola, generaría una fuerte revitalización del crecimiento sectorial. Los resultados a nivel de la región, sin embargo, no fueron los esperados. Contra un crecimiento anual promedio de 3.5% en el PIB sectorial en los años 70, se produce un descenso al nivel del 2% en los años 80, cuando se está efectuando el ajuste para experimentar una leve recuperación, llegando a crecer el 3% anual en los 90. Esta cifra está aún por debajo de la tasa lograda en los años 70, cuando estaban presentes las restricciones que, de acuerdo a la visión liberalizadora, eran las que castigaban a la agricultura. Junto con la liberalización de los mercados, se produce en la región una importante afluencia de capitales externos. Así, los flujos netos de capital pasan de un promedio anual de 28.200 millones de dólares en el periodo de 1983 a 1990, a un promedio sobre los 62.000 millones de dólares en los 90. French Davis, 1999, en el cuadro 5, ello trae como consecuencia una importante apreciación de las monedas nacionales en prácticamente todos los países de la región. Las únicas excepciones son Bolivia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Trinidad.
Chile ve apreciarse la moneda en un 13% hasta 1997, según CEPAL en 1997b, mientras el promedio ponderado de la región alcanzaba hasta un 21%. French Davis, 1999. El proceso de financiarización va también acompañado de un cambio en la composición de los capitales externos que vienen a la región. Así, 1 de cada 4 dólares de flujos netos correspondió a la inversión extranjera directa, IED. Actualmente, los fondos extranjeros que entran son principalmente inversión extranjera directa. Sin embargo, cerca del 40% son reconversión de deuda externa o principalmente adquisición de empresas, ya sea fruto del amplio proceso de privatizaciones ocurridos en la región o bien de empresas privadas locales por parte de las transnacionales. Durante la primera mitad de los años 90, la inversión extranjera directa se concentró en México y el Caribe en sectores con alto potencial de crecimiento en productividad, como los automotrices, electrónicos y confecciones, o sea, maquilas. En la segunda mitad, ellas se concentran en Mercosur y Chile en las áreas de telecomunicaciones, electricidad, servicios financieros y comercio minorista. También se aprecia una fuerte concentración en la inversión minera, en especial en el caso de Chile. Así la región aparecía a nivel mundial con los más altos niveles de proyectos de inversión en minería para el periodo de 1995 al 2000 a nivel mundial, según la CEPAL en 1996, acumulando cerca de un 35% del valor mundial de inversión en este rubro sumando los 14.000 millones de dólares, seguido por Asia con 9.200 millones de dólares. Se trata de un sector con escasos encadenamientos productivos nacionales y de baja contribución tributaria, claramente extractiva y por tanto no sustentable en el largo plazo. A la vez genera un incremento de una sola vez en la oferta nacional de divisas, reduciendo aún más el tipo de cambio de equilibrio en el corto plazo. Sin duda, es importante. Tremendo, ¿ah? Habría que tener cuidado por el Banco Central de administrar el exceso de divisas a través de la flotación sucia que hemos venido hablando para que el tipo de cambio permaneciera relativamente estable. Por favor, Sheila. Muy bien. Sin duda, esta importante apreciación de las monedas es el factor que afecta principalmente la producción sectorial, el que luego de los procesos de liberalización implementados en la región se transforma en un sector esencialmente transable. Tenemos entonces una nueva forma de sesgo antiagrícola y en consecuencia antirrural disfrazado y por tanto más peligroso. Ya no se interviene como antes directa y abiertamente los precios de los productos agrícolas, sino que se produce el mismo efecto en forma sutil y vía mercado al dejar que las tendencias naturales de los mercados internacionales de capital operen y produzcan una fuerte apreciación de las monedas. Ello genera implícitamente una estrategia de desarrollo que tiende a concentrar aún más la actividad económica en las zonas urbanas, reforzando el desbalance territorial de que sufre la región, en parte provocado por el sesgo antiagrícola y antirrural explícito que regía antes de implementarse este nuevo modelo de mercado ingenuo. C. Subsidios implícitos a la actividad económica de los centros urbanos. La teoría que sustenta la superioridad de las señales del mercado como indicador para la asignación de recursos en la economía supone que todos los costos y beneficios que se producen en el proceso económico son resultado de transacciones en los mercados y revelan, por lo tanto, el grado de escasez relativa que presentan. Si ello no ocurre y existen casos que no son transados en los mercados, se produce una evidente diferencia entre el valor de mercado de un producto o factor productivo y su grado de escasez real. Cuando esta falla ocurre en forma sistemática en un sentido, entonces existe otro tipo de sesgo implícito, provocando por la obediencia ciega a los dictados del mercado, semejante a la que se señalaba en el punto anterior en relación con los mercados financieros internacionales. Hay evidentemente un sesgo pro-urbano para la inversión productiva en estas zonas, al observar que hay una concentración de infraestructura y ventajas de todo tipo en las áreas urbanas. A la vez, los habitantes y empresarios urbanos no pagan el total de los costos de su localización. Las externalidades negativas que se generan por la concentración de la actividad económica y de la población no son canceladas exclusivamente por los habitantes de dichos centros, sino por toda la población, generando así subsidios implícitos para la localización urbana y mejorando artificialmente la rentabilidad relativa de la localización productiva en ellos. Los programas de
de control de delincuencia, de expansión de infraestructura urbana y de control de la contaminación, de control de los mayores niveles de morbilidad e incluso mortalidad en las poblaciones urbanas, no son pagados directamente por los habitantes de las localidades donde estos problemas se generan, sino en su mayoría por el presupuesto público nacional. 2. Tendencias de los mercados mundiales agrícolas, la caída en los precios de los commodities. La tendencia a la caída de los precios de los principales productos básicos sectoriales se espera continúe hasta el 2020, aún en un escenario optimista de liberalización de mercados, que se aprecia como bastante infactible, dados los crecientes acontecimientos en relación a la ronda del milenio. Este escenario solo reduciría el ritmo de la caída, pero no la revertiría. Dejo 1996. El acelerado proceso de cambio tecnológico experimentado por la agricultura a nivel mundial, primero fruto de la revolución verde y luego de la revolución biotécnica, determina una tendencia al crecimiento constante de la producción agrícola, el que enfrenta un lento crecimiento en la demanda debido a la reducción de las tasas de crecimiento de la población y la baja elasticidad de ingreso por alimentos. A esta tendencia claramente ayudan los apoyos y subsidios a la agricultura que mantienen los países desarrollados, al expandir artificialmente la oferta de productos agrícolas básicos en los mercados mundiales y reducir su demanda. Sí, aquí en este aspecto, gracias Sheila, nuestros productos tienden a ser inelásticos en la vía del precio como consecuencia de que es un mercado oligopólico. Entonces, somos tomadores de precios y en consecuencia no los podemos hacer variar. Sigamos, por favor, Sheila. Muy bien, paralelamente se manifiesta crecientemente una tendencia de los consumidores por orientarse a nuevos productos alimenticios, diferenciados y con características distintas a las de los rubros básicos o commodities. Se trata de alimentos sanos que junto con nutrir puedan ofrecer otras cualidades como mejorar la salud, contener sabores exóticos y variados, ser productos con una calidad garantizada, etc. Así, junto con apreciarse un creciente deterioro de la posición de los commodities, en los mercados mundiales agrícolas se aprecia una importante expansión de la demanda por productos especiales, entre los cuales caen frutas, las hortalizas y los vinos finos, entre otros. En conclusión, el desarrollo de las áreas rurales, única forma de realmente atacar la pobreza rural in situ y no simplemente traspasarla a los sectores urbanos, requiere partir por potenciar el desarrollo de la agricultura nacional. Las actuales condiciones del entorno macroeconómico vigente en América Latina no favorecen este objetivo y se mantiene un fuerte sesgo antiagrícola y por tanto antirural. A la vez, las tendencias de los mercados mundiales tampoco se muestran auspiciosas por los rubros de producción masiva de la región, abriéndose así buenas perspectivas en nuevos rubros con condiciones especiales de alta calidad y orientadas a mercados tipo nichos. Si bien es difícil, si no imposible, afectar la tendencia de los mercados mundiales, sí es posible modificar el sesgo antiagrícola presente en los esquemas económicos nacionales mediante políticas macroeconómicas menos ideologizadas y dogmáticas que permitan equilibrar el terreno de competencia intersectorial entre los escenarios nacionales. Visión futura del sector agrícola chileno. Por su clima mediterráneo escaso en el hemisferio sur, su relativo aislamiento ecológico, su avanzada inserción en los mercados agroalimentarios internacionales más sofisticados, frutas de contraestación, semillas y material reproductivo, vinos finos, flores, berries, entre otros, los altos niveles sanitarios y tecnológicos, la calidad de su capital humano y su institucionalidad desarrollada, Chile está en óptimas condiciones para satisfacer estas nuevas demandas emergentes en los mercados mundiales. En estas condiciones, la heterogeneidad estructural y ecológica, representada por la presencia de múltiples microclimas, pequeños valles, así como de diversos tipos de productores comerciales y campesinos, lejos de ser una desventaja como se señala hasta hace poco, puede pasar a constituir un activo muy importante. Ello permite producir una amplia variedad de productos acordes con las diferentes condiciones de cada región o microrregión y de cada tipo de productor. Las nuevas condiciones de los mercados mundiales le otorgan a Chile una posición inmejorable para capitalizar todos estos activos y pasar a constituirse en uno de los principales proveedores de productos alimenticios sanos y de alta calidad.
Se trata de rubros, en general, altamente utilizadores de mano de obra, intensivos en capacidad de gestión y dedicación, en lo que algunos también requieren fuertes inversiones de capital. Ello significa que esta nueva demanda abre espacios tanto a la agricultura comercial, que ha demostrado sus ventajas en rubros intensivos en capital, como la, la fruticultura, los vinos, las aves y cerdos industriales, así como la producción campesina cuando ésta cuenta con apoyos que le permitan lograr un nivel más igualitario para competir. Esto ya está comenzando a ocurrir en los rubros hortícolas, en berries y flores, donde la agricultura campesina ha logrado establecerse como un nicho de mercado creciente, debido a su más fácil acceso a mano de obra barata, o sea, familiar, y su capacidad de control de los detalles en cada momento del ciclo productivo. Al estar el propietario directamente involucrado en él, además podría desarrollarse con ventajas también en la producción orgánica. Si bien lo ha dicho, si bien lo dicho anteriormente representa la visión futura preferida, el lograr la demanda un tiempo apreciable. Por ello, no parece posible en el corto plazo dejar de lado totalmente los productos básicos que aún utilizan más del 50% de los terrenos agrícolas, debiendo el sector continuar produciendo rubros básicos, trigo, arroz, carne, leche y azúcar de remolacha. Ellos deberían mantener su competitividad frente a la competencia externa en el contexto internacional abierto y aún distorsionado. Un poquito más abajo, por favor. Distorsionado por los subsidios. Ujú. Perdón, me perdí acá. Es en el tercer párrafo. Ay, perdón, aquí ¿Qué? está. Si es que no me había cargado. Ay, distor- sí, distorsionado por los subsidios de los países desarrollados, pero incluso en estos rubros es factible buscar especializaciones que le den un carácter más distintivo al producto nacional, como cortes de carne de calidad, arroces aromáticos o de sabores especiales y trigos candeales o blandos para usos especiales, entre muchos otros. Dentro de esta visión se abre un significativo espacio para potenciar las capacidades productivas agrícolas de los pobres rurales en sus zonas de concentración. El desarrollo de los secanos, interior costero y precordillerano, con sus diversas condiciones ecológicas y pequeños valles encerrados, presentan las condiciones para generar la producción que pueda satisfacer esta creciente demanda por productos diferenciados que presentan los mercados mundiales, a fin de lograr que este potenciamiento del desarrollo agrícola tenga un efecto sustantivo en atacar la pobreza de los habitantes rurales y genere a su vez una importante dinamización del desarrollo de estas áreas rurales, será necesario maximizar la localización de los encadenamientos. La esencia entonces del desarrollo productivo de las áreas rurales está en cómo lograr que la capacidad productiva multisectorial que existe en ellas pueda llegar a expresarse y cómo lograr que éste se realice aprovechando principalmente las capacidades locales, sin acrecentar las diferencias de ingreso existentes en la localidad. Los elementos principales entonces de una estrategia de desarrollo para estas áreas son: uno, el desarrollo agrícola; dos, el desarrollo territorial; tres, el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas; y cuatro, los programas de combate productivo a la pobreza, incluidos los de desarrollo rural. Los tres primeros apuntan a dinamizar el entorno productivo en que viven los pobres rurales, mientras que el último busca ayudar a insertar a los pobres rurales en este entorno dinamizado. De los tres últimos se buscará extraer las lecciones aprendidas. Paremos aquí un poquito, Sheila. Oye, vamos a hacer la misma dinámica del grupo anterior. Eh, Bien, colegas, comentarios que pudieran haber hasta ahorita del documento que es objeto de lectura. Lo que pude sacar yo es que la experiencia indica que en Latinoamérica se deben hacer transformaciones en las exportaciones diversificadas de productos de nicho a efecto de obtener mejores resultados económicos. Uno de los puntos fundamentales es que los capitales extranjeros vengan a situarse al área rural a efecto de que hayan producciones diversificadas de mayor rentabilidad y así lograr ingresos
con mayor valor agregado para la población rural y en consecuencia un combate a la pobreza. La diversificación sumamente importante y ir saliendo poco a poco de los cultivos tradicionales que ya vieron ustedes ahí, como se señala, que su caída de precio va a continuar como consecuencia de que cada vez hay más participantes haciendo lo mismo. Entonces proponen una integralidad del modelo de desarrollo en el área rural, incluyendo actividades productivas que no son agrícolas, pero básicamente la base agrícola. ¿Qué se necesita también? La institucionalidad, que todos los ministerios conjuntamente actúen para lograr la integración de un plan estratégico global que podría irse regionalizando. Por ejemplo, tomar como estrategia Huehuetenango, San Marcos, Cobán, que son los departamentos más pobres del país, Quiché, y hacer el ensayo microrregional, por supuesto, buscando establecer las potencialidades y los motores que puedan permitir desde la dimensión agrícola sentar las bases para las nuevas actividades productivas. Asimismo, ¿cómo se llama? Los apoyos que debe tener el Estado, no solo en asesorías y en estrategias, sino también buscar apoyos financieros con préstamos blandos con el propósito precisamente de contribuir con aquellas actividades productivas que efectivamente podrían llegar a dar resultados. Comentarios, por favor, y les voy a contar mi experiencia en Israel cuando fui a estudiar allá. Por favor, comentarios, colegas. Emilio, por favor. Buenas noches, licenciado. Más que un comentario, una pregunta. Sí. Yo escuché que mencionaron lo de los precios, ¿verdad? Y que no podíamos prácticamente hacer mucho debido a que somos tomadores de precios. Correcto. Ajá. Pregunto, ¿otra forma, aparte de dinamizar nuestro sector agrícola, sector primario, no sería también una muy buena estrategia tener reservas? Para la hora que haya un shock del lado de la oferta, usar las reservas. Pregunto. Perdón, podría decirlo de otra manera. Digamos, así como Estados Unidos que tiene reservas de petróleo, cuando, por ejemplo, se encarece mucho o ellos entonces vienen y utilizan las reservas de petróleo para que haya más flujo de petróleo. Podríamos Sí, hacer lo mismo con la agricultura, ¿no? sí. Para que no nos afecte tanto en cuestiones de oferta y Fíjese, precios. Emilio, que precisamente lo que señalan los expertos en desarrollo rural es que la ruralidad debe irse transformando poco a poco. Ahora bien, ¿se acuerda que hablamos de precios tope en el contexto de los comentarios que estamos haciendo? Eso se eliminó, pero no significa que algunas actividades de productos nacionales para el mercado interno no se deben dejar de producir. Al contrario, pueden haber mejores y más productos diversificados de calidad para el interior del país y para su exportación, por supuesto. Todo esto requiere de tecnología, Emilio, y se habla precisamente de los esfuerzos que debe hacer el Estado en cuanto a la educación y la capacitación. En el grupo anterior se comentaba de que vinieron incluso del Zamorano a dar explicaciones sobre tecnología agrícola en algunas regiones y desafortunadamente la gente no las aprovecha. Se las dieron y como que por un oído les entró, por el otro les salió y siguieron haciendo exactamente lo mismo. Entonces, nosotros debemos preocuparnos porque desde inicios de educación, ir creando precisamente esa apertura mental para ir buscando lo disruptivo y no quedarnos en lo mismo, porque si no, vamos a seguir en lo mismo.
Sí, Emilio, es un poco difícil hacer reservas dentro de lo que le llamamos propiamente el sector agrícola. Ya ve que hay importaciones de maíz, de frijol, de arroz, etcétera, porque la producción nacional se complementa con la internacional por la escasez o la baja producción nacional. Se puede mejorar, por supuesto, pero es con un plan integral como el que ahí se señala. Perdón, Neri, por favor. Gracias, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjate que a mí me llama mucho la atención, bueno, la lectura de ese documento, porque, bueno, tradicionalmente uno como estudiante, ¿verdad?, de las ciencias económicas tiende a ser bastante crítico, ¿verdad?, de cómo funciona la economía de su país. Pero también yo creo que hay que ver lo bueno, también lo positivo. Y yo creo que en ese sentido no es que estemos haciendo las cosas de manera que no se pueda mejorar. Hay mucho tema que se puede mejorar, pero por ejemplo, yo recuerdo, ¿verdad? Y usted me corrige, que ya hace un tiempo, ya tal vez unas cuantas décadas, se empezó con el tema de los productos agrícolas no tradicionales. Sí, Ahí, la por que ejemplo, exporta. surgió, exactamente, surgió el ajonjolí, el cardamomo, el mango y todas estas frutas que tienen pues bastante, estos productos que tienen bastante demanda en otros mercados. Y a tal punto que Guatemala es hoy por hoy uno de los principales exportadores de cardamomo. No sé si está en el segundo, tercero o cuarto lugar por ahí. Pero es eso, lo que usted dice, ¿verdad? Yo creo que la diversificación es bien importante en ese sentido porque la agricultura de por sí no es que sea mala para una economía. Lo No, que para sucede, nada. ¿verdad? Lo que sucede es que hay tal vez hay concentración de monocultivos, poca tecnología. De pronto usted cuando cuente su experiencia en Israel, yo tengo en memoria un documental que vi de lo que está pasando en los supermercados a nivel mundial y cómo están buscando alternativas para cultivar más eficientemente. Y están buscando, por ejemplo, el cultivo a través de ese método hidropónico creo Sí, que se llama, sí, donde no sí, hay tierra, hidroponía. ¿verdad? Sino que Ajá. es en un cultivo enriquecido de agua con nutrientes. El rendimiento es superior, no sé si es al 300 o 400%. La inversión es alta, pero dicen que justifica grandemente toda esa inversión. Entonces, es bien interesante el documento porque a veces uno tiende a criticar mucho el sistema agrícola del país, ¿verdad? Cuando uno ve las grandes economías del mundo, pero realmente en esas economías, por ejemplo Israel, creo que es un exportador también del tema agrícola, a pesar de que ahí Ah, están en sí, defensa agrícola. impresionante. Es uno de los rubros más importantes en su balanza de pagos. Por Sí, favor, Neri, siga ahí. entonces, tal vez ahí de pronto nos comenta qué opinión le merece todos estos países que han implementado esas técnicas y cómo han diversificado a través de esa tecnología sus productos agrícolas, al punto que de no tener las condiciones óptimas, han llegado a tener unos buenos ingresos por el desarrollo de su propia agricultura, ¿vale? Y cómo eso les ha Sí, ayudado también al desarrollo. Gracias, Lic. sí, correcto. Gracias. Sí, partamos porque ¿cómo se llama? En Israel, el Estado en su papel subsidiario en una economía mixta ha jugado verdaderamente con una gran importancia y con el propósito efectivo de hacer crecer la producción nacional y como consecuencia de ellos el bienestar que se deriva por los ingresos que recibe la población. Fíjense ustedes que pude observar y recibí dentro del curso que estaba llevando sobre la industria en el área rural, así se llamaba el curso. Fíjense ustedes que Israel, desde que sentó las bases de su nación, eh, llegó el planificador, el director de planificación de Israel a darnos una charla, por supuesto en hebreo con traducción en inglés, porque ninguno de nosotros sabía hebreo. Y nos decían que ellos trabajaron una matriz de insumo producto
a nivel regional. Imagínense, miren la matemática que estaban usando para optimizar la producción a través de la diagonal transversal. ¿Se recuerdan ustedes de su matemática aplicada a la economía? ¿Sí? Se recuerdan del uso de matrices y determinantes a efecto de optimizar una función, ¿correcto? Ellos hicieron lo mismo. Entonces, tomaron los insumos y los motores más relevantes de cada región y crearon una matriz de insumo-producto, la cual, por la traspuesta optimizada, lograron cuál debiera ser la producción óptima regional. Así las cosas, entonces ya tuvieron reuniones con propietarios y con kibbutz a efecto de ponerse de acuerdo en los niveles y las cantidades de producción que se debían generar. Y en consecuencia, en uno de los kibbutz que yo fui a conocer, había una producción agrícola, había lombricultura y había también producción de software. Ya en ese tiempo, en el año 89, antes de la Guerra del Golfo. Al año siguiente fue la Guerra del Golfo. Miren ustedes, después nos llevaron a ver el resultado de la planificación y gratamente impresionados. Es impresionante ver cómo las ciruelas se dan en la orilla del desierto cuando en Guatemala es en el área rural, en el altiplano por los factores climatológicos. Ellos desarrollaron la agricultura aclimatando las semillas a efecto de que pudieran crecer en la orilla del desierto. Le están robando al desierto áreas a través de la siembra de pinos que están también climatizados a efecto de ir haciendo sombras y que se vayan convirtiendo en tierras productivas. Fíjense ustedes que algo hermoso en ese kibutz. Fíjense ustedes que tenía riego por goteo la producción agrícola. Ellos producían flores y producían, ¿cómo se llama? Tenían árboles frutales, etcétera. Y tenían estanques en los que se mezclaban dosificadamente los abonos y fertilizantes con el agua y se abría a determinadas horas porque ya tenían controlado cuál era la dirección del sol y en qué momento la planta hacía fotosíntesis. Miren ese grado de tecnología, donde no se derrochaba ningún factor y en consecuencia los costos de operación eran los que efectivamente eran. Y por supuesto ganancias supernormales cuando toda esa producción salía para Europa, que cuando ellos están produciendo en su actividad agrícola en Europa está iniciando el invierno y en consecuencia los frutos van para Europa. Cosa curiosa, pasé por Holanda y me comí una mandarina que tenía una etiqueta de Haifa, de ¿cómo se llama? De Israel. Entonces, viendo todo ese tipo de desarrollos, nosotros nos preguntamos por qué nuestros países no podrían llegar a hacer eso alguna vez si el agua azucarada ya existe. Ya no hay que inventarla, es simplemente de que gente de nosotros, técnica de los ministerios, vayan a esas regiones, hagan estudios y entiendan cuál es el potencial de la producción nacional. Y como consecuencia de ello, a través del Ministerio de Agricultura, Finanzas Públicas y todo, coordinados por ¿cómo se llama? Por Segeplan, concebir proyectos estructurados, integrales para las regiones. Fíjense ustedes que habían terminado un estudio con un grupo anterior que iba a una maestría. Terminaron un estudio sobre el Petén y en broma nos decían los catedráticos en el curso, nos decían, dennos el Petén y van a ver que Guatemala se va a convertir en una de las primeras potencias a nivel mundial en producción. Yo sí lo creo que lo hubieran hecho, lo hubieran logrado.
cuesta verdaderamente crear sistemas que sean adaptables a sociedades que tienen culturas diferentes, pero lo que sí pude evidenciar es el grado de educación de ese pueblo. La educación es fundamental para que un país pueda prosperar, pueda crecer y pueda hacer diferentes cosas. Por ejemplo, el turismo agrícola. Fíjense ustedes que las grandes potencias tienen mucha gente que se les está enfermando de los nervios como consecuencia de la concurrencia de varios factores en las grandes ciudades. Miren a todos esos zombies que andan en Los Ángeles, en San Francisco, en Canadá también ya están haciendo invasión, usando drogas precisamente para huir de su realidad. ¿Qué pasa con esos proyectos? Cuando los empezamos a desmenuzar, encontramos que las cadenas productivas son verdaderamente grandes. ¿Por qué razón? Porque se necesita gente que lave la ropa, gente que produzca los alimentos, gente que haga limpieza, o sea, etcétera, etcétera. Hay un encadenamiento alrededor de los hoteles muy interesante en la generación de empleo. Se pueden desarrollar pequeños proyectos de turismo, como son las boutiques de turismo boutique, ¿verdad? Ustedes, de pocas habitaciones, pero con un valor agregado muy alto por el buen servicio que se puede entregar. ¿Alguien que quiera opinar, colegas? ¿Algún comentario? Bien, entonces, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, bueno, entonces vamos a continuar, si no hay comentarios, haciendo la presentación. Permítanme un momentito, la eliminé, la voy a poner de nuevo. CEPAL, desarrollo productivo. Ok, vamos por la... ¿14 era el... Sí, visión futura del sector. No, este ya estuvo. Aquí está. Desarrollo territorial. Por favor, Sheila. Claro, con mucho gusto. Desarrollo territorial. La necesidad de enfocar el desarrollo territorial separado del desarrollo económico nacional surge con la verificación empírica de la concentración espacial del crecimiento, Krugman 1994. Ello resulta por la no realización en la práctica de los supuestos de la teoría económica neoclásica. Según esta, la ley de los rendimientos decrecientes debería traer la convergencia de los procesos de desarrollo territorial. En efecto, el capital físico, principal factor de producción dinamizante del crecimiento económico, según esta visión, tendería a influir desde los lugares con altos niveles de capital físico hacia aquellos donde este es escaso y donde por su escasez debería recibir una mayor rentabilidad. La realidad mundial revela que este fenómeno no ocurre, o al menos para que ello ocurra, no basta con una sola operatoria de las fuerzas de mercado. Krugman en 1944 identifica las tendencias a la aglomeración como el resultado de la interacción entre las fuerzas centrípetas y centrífugas. Las centrípetas o ventajas de la aglomeración son de tres tipos: ventajas naturales de una localidad que no son reproducibles o contrarrestables fácilmente, existencia de bahías, distancia a grandes centros de negocio y mercados, condiciones naturales extraordinarias, clima excepcional, reservas minerales de alta ley, etc. Economías externas por tamaños de mercado en áreas donde se concentra la población, acceso a mercados abastecedores de insumos y servicios, a mercados de productos y a mercados de trabajo. Economías externas puras, obtención de información tecnológica de fácil acceso. Las centrífugas o desventajas de la aglomeración son fuerza de mercado, costos crecientes de transporte de las personas, commuting, costos crecientes de suelos urbanos, fuerza extramercados, costos de aglomeración tales como contaminación,
congestión, delincuencia, estrés, impersonalidad y agresividad de transacciones. En el fondo se trata de fallas de mercado representadas por externalidades que hacen que algunos costos y beneficios no sean atribuibles a quienes los generan y por los costos de transacción, incluyendo los costos de transporte, lo que dificulta o impide la formación y crecimiento de los mercados. Es preciso señalar que aunque Krugman en 1994 no lo menciona, los avances en el campo de las comunicaciones y de la informatización hacen disminuir sustancialmente los costos de transacción de la actividad económica desconcentrada e incluso de algunas externalidades puras. Por ejemplo, mayor facilidad de acceso a información tecnológica y comercial útil vía Internet y otros medios modernos rápidos de información. A la vez, el capital físico va normalmente asociado a la forma inseparable al cambio tecnológico que hace que junto con incrementarse el capital físico, aumenta su productividad, contrariamente a lo que suponía el modelo neoclásico. Lo que sucede en términos teóricos es que la mayoría de los nuevos aportes de capital son acompañados por cambio tecnológico que produce un desplazamiento hacia arriba de la función de producción, por lo que no opera la ley de rendimientos decrecientes. A la vez, las características de indivisibilidad de los aportes de capital, en especial del sector industrial, generan economías de escala que favorecen la concentración de la producción. Todo lo anterior indica la necesidad de desarrollar políticas y acciones proactivas para producir un desarrollo territorialmente equilibrado, ya que las solas fuerzas del mercado no lograrán, tal como lo señala la experiencia mundial. Desarrollo territorial para producir la convergencia. La falta de desarrollo autónomo de las regiones opera como una trampa que atrapa a las poblaciones pobres que viven en estas localidades. Por ello, en la esencia de un esfuerzo por atacar la pobreza rural en forma sostenible, está el potenciamiento del desarrollo territorial donde se encuentran las concentraciones de pobreza. De esta forma, es indispensable examinar políticas y programas que permitan generar el máximo de encadenamiento local. En este sentido, la tendencia a la concentración de las actividades de procesamiento y comercialización de productos agrícolas en manos de cadenas multinacionales localizadas en grandes centros urbanos o internacionales conspiran contra la generación de estos encadenamientos locales. Por el contrario, una alta presencia de pymes es una condición clave para lograr un desarrollo territorial más equitativo. Para lograr esto, algunos de los elementos claves detectados en la literatura son la nivelación del terreno de competencia por inversiones y la necesidad de estructurar una estrategia de desarrollo territorial participativa. ¿No le suena esto a meter cooperativas y ONGs y organizaciones de apoyo que den educación, formación y financiamiento? Suena, ¿verdad? Sí. ¿Continúo? Sí, por favor, Sheila. Muy bien, licenciado. Nivelación del terreno de competencia por inversiones. Se señaló antes los múltiples subsidios implícitos que existen en las grandes ciudades, donde muchas de las externalidades que se generan por la concentración de la población y por la contaminación no son pagadas por quienes las causan, sino por todo el país. Ello actúa como un elemento de acrecentamiento artificial de la rentabilidad relativa de las actividades económicas en estas localidades, por sobre las que regirían de contabilizarse realmente todos los costos generados por los diferentes actores económicos. Por Ok, ello, una hasta aquí, Sheila. Muchas gracias. Como ven, nadie puede aspirar a que, digamos, los impuestos focalizados en cada región sean canalizados a las mismas regiones. Yo no sé si ustedes han oído políticos que hablan de esa manera, pero no es posible. Hasta Gloria Álvarez habla en ese sentido. Sin embargo, no puede ser. ¿Por qué razón? Porque precisamente los lugares más pobres son los que tienen un PIB más pequeño y en consecuencia la recaudación fiscal es menor. Aquí tenemos que hacer un criterio inverso y como consecuencia de la gestión de una economía mixta, el papel del subsidiario del Estado es precisamente ese, el lograr las condiciones favorables para que las economías de cada región florezcan y en consecuencia venga el bienestar económico, el crecimiento y el desarrollo.
Nos quedamos hasta aquí hoy, colegas. Vamos a continuar el día miércoles con esta lectura que resulta apasionante. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos vemos el miércoles, primero Dios. Muy buenas noches, licenciado. Feliz Muchas noche. gracias, feliz noche.